en esa rama. Entonces, seleccionar una causa principal, alguna de las más críticas, la más crítica era esta, la falta de manuales, que tenía varias ramas, ¿ya? Esas varias ramas eran varios efectos que generaba. Entonces, es una causa que genera muchos efectos. Luego, a partir de esa causa, desarrollan una cadena iterativa preguntando ¿por qué? 5 veces, ¿ya? Sucesiva hasta llegar a la causa raíz profunda, 5 niveles. Eviten los prejuicios o suposiciones no sustentados en los datos del caso a responder cada nivel. Entonces, aquí el ejercicio, los 5 por qué, ¿ya? Trabajando entre ustedes, discutiendo entre ustedes, ahí José, Hugo, Matías, discutiendo, vamos a tomar el que le habíamos descubierto más ramas, que es la falta de manuales. Entonces, considerando que una causa más crítica, o sea, que genera más resultados perversos, entonces vamos a tomar eso, la falta de manuales. ¿Por qué hay una falta de manuales? ¿Ya? ¿Por qué faltan manuales? Entonces, vamos a partir con el por qué. ¿Por qué creen ustedes? Todos los supuestos que ustedes quieren hacer. ¿Ya? ¿Por qué una empresa tendrá falta de manuales? También en el contexto de todo lo que leyeron. ¿Por qué creen ustedes que hay una falta de manuales? ¿Ya? Entonces, primera pregunta, lo importante de los 5 por qué, acuérdense que haya consenso entre ustedes dos cuando definan un por qué. Entonces, ¿por qué falta de manuales? Lleguen a un consenso. Llegaron a un consenso, esa respuesta consensuada, otra vez. ¿Por qué pasa esto? Llega una segunda respuesta consensuada. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. ¿Ya? Veamos a qué llegamos. Lo importante es siempre sustentar su respuesta y darle un contexto. Si les falta contexto, pongan supuesto. Todos los supuestos que quieran. Pero tienen que estar en supuesto. ¿Ya? 15 minutitos para esto. 5 de qué. ¿Por qué falta de manuales? ¿Por qué? Ya, Carlos, José, Hugo, Matías. Ya. 5 es por qué. Para el problema que dime. ¿Por qué faltan los manuales y el zapato? ¿Por qué faltan los manuales? Los manuales faltan ¿por qué? Sí, pues sí. Porque ¿Por qué faltan los manuales? ¿Y cuántas Lo importante es que, mira, cuando tú tienes un problema que es importante, tiene varias subramas. eso es lo Si hay varias subramas, eso quiere decir que tiene muchos efectos esa raíz en este caso, con esa Pero los espina. manuales ¿Ya? está- Entonces, si hay varias ramas, ese es un muy buen problema para abordar. métodos. Eso es un problema crítico. Ya, por eso que tomé este como ejemplo. Métodos. Si en el diagrama que tú haces, en el Ichikawa que tú haces, encuentras que hay otro problema que tú consideras relevante de abordar, tomas eso. Lo importante es que sea un problema crítico, que tenga varios subramas, que sea una causa. ¿Por qué falta de manuales? Sí, porque yo Porque lo quizás he no hay tomado con el una tema oficina técnica. del sellado. El sellado médico. Ya, dale. No hay una oficina Faltaba un técnica. espacio. ¿Por qué el sellado? Porque era porque, por ejemplo, fallaba la temperatura. Después decía, ¿por qué falla la temperatura? Por los Falta. sensores. Sí, falta una oficina técnica. Ya. Y después, ¿por qué fallan por qué fallaban los sensores? Mm. Porque ahí decía que acumulaban residuos. Ya. Falta. No sé si oficina técnica. Y eso después era O un departamento. Otro por qué era. Un departamento. ¿Por qué pasaba eso? Un departamento Porque encargado del el mantenimiento no era área. adecuado. Sí, un Ya. departamento técnico. Y te falta uno. Y finalmente, después, claro, ¿por qué no era adecuado? Era porque completaban el mantenimiento. Porque falta un departamento Eso era como lo que habían encargado de esa labor, ¿no? Pero lo que dice usted es porque es la que tiene más ramas, ¿cierto? Sí, pues sí, una que tenga varias más ramas, Ya, que tenga bueno. que tenga varias ramas, porque eso lo determina, lo hace un problema crítico, lo hace un problema que es la causa de varios efectos. Ya. Puede Pero pasar en el de fondo morir. la causa sigue siendo la misma. ¿Por qué Sí, pues sí. Porque, por ejemplo, se Porque produce faltan defecto en el departamentos sellado. encargados de Sí. esa labor. En este caso, si tomaste ese problema, ya entonces ahora el último cierre es como, claro, dime el último punto que tú Quizás no hiciste, es- el porqué final. Ah, ya. Falta Entonces, el un problema supervisor sería. a cargo de. Repíteme el último porqué que pusiste en el análisis que hiciste. Sí, ¿por qué faltan los manuales? El último, ¿por qué? Porque Sí. El final. el encargado está Porque se ha postergado el mantenimiento. ¿Sí? Claro, ¿Y eso era por qué? A ver, increíble. Ahí decía que la empresa ¿Por qué priorizó falta un cumplir la demanda. departamento para esa labor? ¿Por qué falta un Los departamento para esa labor? despachos ¿Por qué no se ha encargado de mantenimiento.
Claro, sea, entonces ahí si tú postergas designar a algo una es porque persona no hay que- una obligatoriedad. Entonces, más que postergar es porque no está estructurado, no hay un poco lo que hablamos, no hay manual, no hay procedimiento. Porque no hay una entonces, definición no clara. está definido cómo debe hacerse el No hay mantenimiento, una más que definición postergarlo porque clara. sí. ¿Te das cuenta? No hay una Entonces, definición con eso tú clara ya tomas una de los decisión. límites de tolerancia. Porque tú dices ya, ok, Los límites de tolerancia. esto pasa porque postergo el mantenimiento. Ok, no lo posterguemos. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Me cachai? Entonces, No. si hay un procedimiento, Por eso, ya, por eso claramente la- hay que establecer que hay que hacerlo cada cierto tiempo. Por Entonces, eso establezco una ¿Por qué estructura falta para manual? responder eso. Porque no hay una. ¿Se entiende? No estoy la cuestión porque falta un departamento de Ya. mantenimiento encargado de esa labor. Porque me falta de esto. Es que yo creo que eso es muy generalizado, es como muy. Como puede ser el porqué final. ¿Sí? Aquí lo que está dando el método está diciendo que. Dice que. ¿Por qué falta Sí, manual? está, ¿Por qué falta manual? Por los esto, dos que vimos son para porque no hay llegar a una una causa definición raíz. clara de los límites de tolerancia para el ajuste de la calidad de la banda. En tu caso lo específico no se está sellado, pero de repente un problema como el que analizamos, que era el Por eso. tema de la falla, Los ¿cierto? manuales por eso. Entonces, Sí, como no el están los problema manuales principal por de la eso. línea de No, mercado, en que tomamos porque, concepto de análisis, oye, y el manual llegamos a uno que tenía que ver con su problema que tiene que ver con el sellado. Tú puedes tomar ese, ¿Cómo se si lo llama? consideras relevante. El manual no Lo va a importante es encontrar como que la solución. empresa considere que es relevante. Aquí, para efectos del ejercicio, yo les dije, oye, consideren la falta de manuales como importante, pero esto es una decisión que se toma como empresa, ¿ya? Una vez que tú haces criticado. Entonces, después si tú definiste ese como relevante y ese lo analizas, llegas a los 5 por qué. Lo importante es que de los 5 por qué que tú llegues al final a algo que te permita tomar decisiones, ¿ya? Que la decisión del último por qué no quede otra vez en el aire, como lo que te decía yo. Postergo la mantención ya, pero postergo la mantención. Puedo decir, ya, definamos cuándo lo hacemos, pero ¿cómo se mantiene esto en el tiempo? Que no lo, porque la empresa no se ha encargado de designarlo. Sí, pues. No están descansados. Sí, sí. Pues aquí lo importante de esto es como la discusión en cada uno de los puntos. Pero bien el que hiciste, así que dejémoslo como que es, ¿ya? Entonces lo importante de esto para mañana también para la prueba es un poco el procedimiento, definir un problema y hacer el análisis hasta el final para definir la causa. ¿Ya? Aquí tengo un tema que tiene que ver con lo procedimental, con la definición de cuándo se hace y cómo se hace, ¿ya? Y no que queden decisiones abiertas por criterios de que esté de turno, ¿ya? Así que bien, José. ¿Listos? ¿Sí? No, ¿En cuál van? en el primero. Ya. No, ¿En el tres? tres sí. Ajá. Eh, ¿Dónde pasamos tan rápido? Tus compañeros van en el 3, José. Oye, José, Matías, Hugo, ¿están ahí a todo esto? Faltan. Ya, hoy conversaba con Felipe, le pedí a Felipe como vocero que lo transmitiera, que mañana, para efectos de que me estaban pidiendo que adelantáramos la clase, que es súper complicado, lo que podríamos hacer es que mañana reunirnos para tomar la prueba. Entonces, cambiar la estructura que tenía de la prueba a una prueba online y se las envío, que va a tener dos partes, una parte que es como de alternativa, que voy a tener que cambiar la alternativa, y otra parte que es el desarrollo, que es como lo que hicimos hoy día. Entonces una parte en grupo y otra parte individual. ¿Ya? Entonces las voy a enviar a mediodía y ahí tienen hasta medianoche para desarrollarlo o le doy un tiempo para desarrollarlo, ¿no? Para que una sea hasta media tarde y la otra hasta medianoche. Están, pero están ¿Ya? desactualizados. ¿Por qué están desactualizados? Porque la maquinaria que llegó no, Ya, así que eso, no para tiene que mañana no bien vayan a claro venir. cuál es el funcionamiento y cuáles Te son envío la los límites de comunicación ahí. operación. ¿Ya? ¿Por qué faltan los Listo. manuales? Le ponemos. Faltan las. Que eso es como muy generalizado. ¿Por qué faltan los manuales? Como que muy general, ¿no? Porque los manuales están, pero es que no han sido actualizados, ¿no? Entonces no están actualizados los procedimientos del manual. Sí. Sí, eso es súper específico. Pero la falta de los manuales, o sea, hay manuales quizás de otra instrumento, ¿cómo se llama? Pero esto era en el método. Sí. Entonces en método, los manuales del método eran, ¿con qué tenían que ver? Los Sí, manuales de operación estándar no han sido actualizados. De operación. Sí, Esos desde son. que se introdujo una nueva línea automatizada. Dice, no existe una definición clara de los límites de tolerancia para el ajuste de velocidad de la banda,
Entonces, quedamos ahí como unitarios. falta manual de operación para el nuevo equipo. Eso. Ese es el nombre completo. Sí, porque como... Ya. Faltan los manuales de operación. Para los nuevos equipos. Para la nueva línea automatizada. Del nuevo equipo le puse. Ya. Porque incorpore la nueva línea de organización. Ahora, Ya, ¿por ¿por qué? Primero, qué? ¿por qué? Eh, ¿Y sabes por qué hay una tardanza en la adquisición de... No, si... No sé. Proveedor no le quiso porque entregar. no se puede poner que no se ha pagado la suscripción de los manuales, porque hay manuales que se pagan suscripción. Sí. ¿Sí o no? Porque si tú no. Porque eso es real. O suena muy. O no, o simplemente llegó la máquina, pero no llegaron los manuales. Llegó la máquina. Ya. Dice, Porque la máquina llegó sin manuales. sí, porque llegó la máquina y con la máquina venía incluido un curso de capacitación, pero no. Ese Porque la curso de máquina llegó. capacitación Ya pongamos, porque la era más máquina tarde, llegó. que ellos necesitaban producir rápido. Porque la máquina llegó antes que los manuales. Sí, Porque la máquina llegó antes que los manuales de capacitación. sí. No, los manuales no. ¿Por qué llegaron tarde? Porque Porque la máquina. el personal que capacitaba a la máquina, que capacitaba al personal para operar la máquina, se retrasó. ¿No? Espérenme. Porque la máquina llegó antes que los manuales y necesitaban usarla. Sí, ¿Mm? yo no sé por qué. ¿Y por qué? Porque tienen un. Porque están Un solicitando retraso. una máquina ahí con el 10%. A ver, sí. Sí. Le puse. ¿Por qué fue lo malo? Porque la máquina llegó antes de los manuales y necesitamos usarla. Y decía otra, ¿por qué la máquina llegó antes de los manuales y necesitamos claro, por la producción, dices tú, por lo, ¿cómo se llama? Por el incremento, por el incremento o por la, ¿cómo se llama? Que estaban trabajando al 110%. Por el incremento de producción no necesitaban la máquina a hacer la función del tiro, porque estaban. Espérame, ahí le ponemos que están trabajando al 110% y a ese por qué le respondemos que están trabajando al 110% porque no han hecho el mantenimiento. Ah, la tinta. Profe, aquí se supone que ¿Por qué faltan los manuales de operación? Nosotros asumimos por qué faltan. Porque la máquina llegó antes de los manuales y necesitaban usarla. ¿Por qué la máquina llegó antes de los manuales y la necesitaban usar? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban? No, ¿por qué ahora ¿por qué necesitaban usarla? Si tenían que haber el mantenimiento. ¿Por qué necesitaban usarla? Sí, pues ¿Por sí, qué? lo que decía Porque los tenían un supervisores, incremento en la demanda. Los supervisores, cada uno tenía un criterio distinto para tomar decisiones. ¿Sí? porque él decía, por el tema del supervisor, Lo que obligó porque a ocupar cada la- supervisor tomaba Tenían una decisión a su criterio. un incremento en la. Es un incremento efecto. acelerado. Sí, tuviéramos que ignorar la ¿Es un causa. incremento de la ¿Por qué demanda? no ¿No? Un incremento de la demanda. ¿Por qué tenía un incremento de la demanda? Ya, ahora, ¿por qué tienen un incremento en la demanda? Porque tenían contratos de exportación. A hacer procedimientos que cada uno lo realiza de manera distinta con su criterio, sin manuales. Y ¿Por qué le va a poner? ahí entra el tema de Porque tenían una contratos de definición exportación. Por ejemplo. ¿Tienen un aumento de contrato con manuales? Sí. ¿Cuánto contrato? ¿Cuánto llevamos ya? Sí. 1, 2, 3, 4. Puede ser hasta por eso, porque hay un desconocimiento de las características técnicas de la máquina, pero también eso es porque todo el proceso de Yo entiendo que llevamos rápidamente. 3 porque esta es por qué, esta es la respuesta. Ya, sí, pues ahora tenéis que responder. Esta es la segunda, ¿por qué? El tercer, ¿por qué? El cuarto, ¿por qué? Ya. Porque tenían aumento de contratos de exportación. ¿Por qué? Aumentó ¿Por la qué la demanda, máquina ¿no? llegó antes de los manuales? No, sí, me falta como que falta uno. Pero es que no es necesario mencionar el tema de los manuales, es importante
mencionar por qué Ya. la empezamos a usar el tiro. Ya. Porque tenían un incremento en la demanda. ¿Y por qué? Porque tenían aumento en contratos de exportación. ¿Eso por qué? Ahí te lleno. Pero no. Yo lo hubiese puesto después de esta. Dice, porque la máquina llegó antes que los manuales y necesitaban usarla. Yo a Ya. ese le pondría, ¿por qué? Porque tenían un retraso en la producción. Ya. ¿Por qué? Porque tenían un incremento. Ya. ¿Y por qué eso? Ya, Eso ahí está el 5 porque porque tenían un retraso en la producción. Pero nunca había un retraso en la producción. No, pero No, dice que está puede bien, usar está bien, supuesto, sí, puede sí, usar sí, sí. supuesto. Porque tenían un retraso en la producción. Ya. ¿Por qué? Retraso. ¿Por qué tenían un retraso en la producción? Porque hubo un aumento de demanda. Porque hubo un aumento de demanda en la exportación. ¿Cuánto hay? Y de la última es porque tenían aumento de contratos de exportación. No, pero aquí no está tan bueno. Porque tienen un retraso en la producción. Tenían un retraso en la producción puede ser porque tenían problemas de temperatura en la sala. Entonces eso hacía que el tiempo no fuera, no podían controlarlo, porque se demoraba menos que otras veces. ¿Cachai? Y después del aumento de la producción mejor le ponemos porque tuvieron